lo ve. Pongan atención, por favor, a esto que dice Dante. Él dice, esto lo comienza a decir en el minuto 27:57. Minuto 27:57. ¿Ok? Vamos a ver. Es más, a lo mejor te le pongo el audio, el pedacito de audio este. Déjame encender aquí el... Bueno, le voy diciendo mientras voy encendiendo mi audífono. Él dice que eso prueba... A ver, vamos a ver. Ok, dice. Él dice que él dice que solo el hecho de tener una estructura no implica que esté cerrado el canon. Ahora vamos a ver por qué él dice esto. En esta afirmación todavía no hay nada falaz. Puede haber una estructura y realmente todavía no haber un canon. Pero ¿dónde está el argumento falaz de él? Que él compara la estructura del canon judío con el librero que él tiene detrás. Este librero que él tiene detrás, él dice, a ver, aquí detrás de mí hay un librero, pero eso no quiere decir, ok, que no se pueda poner un libro, quitar un libro, es decir, que porque está el librero, es decir, la estructura, no quiere decir que los libros todos estén ya acomodados y ninguno se vaya a quitar y ninguno se vaya a poner. Vamos a ver por qué esto es tremendamente falaz respecto al canon. Le voy a poner este pedacito, a ver. No sé si... A ver. Déjeme conectarme los audífonos para yo también poder escuchar. Ok, vamos directo al 27:57. Para el sentido relevante. Ok, un momento, que ahora no escuché yo. Ajá. Ok, debo de escuchar ahora. Vamos a ver. Relevante para ¿Qué pasa aquí? fines del debate. Bueno, por alguna razón yo no escucho. Por alguna razón que no conozco, no escucho lo que él dice. Déjenme encender otra vez el mío. Vamos a ver. Ok, vamos a ver ahora. Porque él fue a hablar. Ok, ahora sí lo escucho. Ahora sí lo escucho. Escuchen. En el debate. Miren, amigos. Es una falacia non sequitur y di el ejemplo del librero. Un librero es una estructura para poner libros, pero eso automáticamente no define ni cierra el asunto de cuántos y qué libros voy a poner allí. Ok. Bien. ¿Por qué razón esto es una completa falacia respecto al canon? Le voy a explicar por qué. Porque hay una muy grande diferencia entre un librero, que es una estructura que uno compra antes de tener los libros o antes de adquirir muchos libros, o con vista de adquirir más libros, o sin saber cuántos libros uno va a adquirir. Luego entonces que uno tiene el librero, entonces uno va comprando libros y dice, este libro va en la sección de historia. Va comprando libros, este libro va en la sección de teología. Va comprando libros, este libro va en la sección, no sé, de filosofía. Pero el canon es muy diferente, porque la estructura del canon se hizo para clasificar los libros que ya estaban. Por lo tanto, al existir la escritura, existía el canon, porque para eso se creó la escritura, para canonizar, es decir, para clasificar los libros que ellos tenían. Entonces, el argumento que él plantea es completamente falaz. Hay una muy grande diferencia
entre un librero y la estructura de un canon. Espero, ¿verdad? Es muy fácil de entender esto, pero espero que lo estén entendiendo correctamente. Se los explico nuevamente para que si alguno fue engañado por esto, recapacite y piense. Bien, ¿para qué los hebreos hicieron la estructura? Los hebreos hicieron la estructura para clasificar los libros que ellos tenían. ¿Por qué razón? Porque la Biblia se escribió vamos a decir que en un desarrollo histórico. Cuando estos libros, cuando Esdras, se recopilaron nuevamente, ¿verdad? Se recuperó todo ese Tanakh, todo ese canon, que luego se llamó el canon de Esdras. Bueno, ese canon de Esdras, los judíos, para tener una mejor interpretación, para tener una mejor clasificación de los libros, entonces, ¿qué fue lo que le hicieron? Bueno, lo que le hicieron fue clasificarlos en cuanto a la ley, es decir, la Torá, en cuanto a los escritos proféticos, es decir, los profetas, y en cuanto a los escritos. Por lo tanto, el argumento de Dante es completamente falso. Ok, es decir, absolutamente falso. Me dio risa porque este fue el único argumento que realmente él coloca contra esta objeción. Al haber una estructura, ya hay un canon. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la Biblia nuestra. Pongamos el ejemplo de la Biblia nuestra. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros tenemos una estructura de Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Ustedes creen que había una estructura de Nuevo Testamento antes de existir? Al menos el primer libro del Nuevo Testamento, no. Ni siquiera cuando, pues en el siglo I se puede hablar ya de una estructura de Nuevo Testamento. Cuando se termina de escribir los libros del Nuevo Testamento, entonces en la cristiandad, el cristianismo clasificó los libros entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para darle entonces una estructura, para saber bien diferenciar los libros que pertenecían al Antiguo Pacto, los libros que pertenecían al Nuevo Pacto. Por lo tanto, la estructura es un intento, ¿ok?, para poder clasificar lo que ya existe. No es algo que se hace para algo que va a existir. Son muy distintos, muy diferentes. Comparar un librero con el canon bíblico fue algo increíblemente falaz. Entonces, por eso yo digo, y vuelvo a decir, que Dante Urbina está completamente sobrevalorado en cuanto a la apologética. Él será buen economista, pero buen apologista no es. Y los católicos deben entender esto. Por eso no quiere debatir conmigo. Porque él sabe que yo no le voy a andar con que el teólogo aquel dijo y el mascolo teólogo dijo y el mascolo dijo, te voy a dar la cita aquella. No, no, no. Cuando él me lance sus argumentos, yo se los voy a agarrar y se los voy a virar hacia atrás y él no va a quedar nada bien. Entonces, por eso, él no quiere el debate conmigo. Sabe muy bien, ¿verdad? A qué se enfrentaría. Pues con esos argumentos no puede venir. Él no puede venir con retórica ni con semántica ninguna. Él tiene que venir con argumentos que en realidad sean reales. Y cuando hablo de semántica y retórica, hablo de para torcer, ¿verdad? ¿Ok? No para dar pues algo claro respecto a lo que estamos nosotros pues debatiendo. Bueno, esto fue todo lo que dijo para refutar la supuesta tercera objeción. Algo que es falso. Número uno,
porque en Yamnia hubieran discusiones sobre el canon hebreo, eso no quiere decir que no había un canon. Porque hasta Trento, entonces la Iglesia Católica no tenía un canon, porque todavía en Trento había discusiones, inclusive en Trento es cuando se dogmatiza el canon católico. Mi pregunta a Dante Urbina hoy es, y me pregunta a todos los católicos hoy es, ¿la Iglesia Católica no tenía un canon hasta Trento? Es decir, los deuterocanónicos no eran inspirados en el catolicismo hasta Trento. Entonces, porque en Yamnia todavía hubieran discusiones respecto al canon, eso no quiere decir que no había un canon. Eso quiere decir que había grupos dentro del judaísmo que trataban de una forma de oponerse a lo ya establecido. Y eso se ha visto también en el cristianismo a lo largo de toda la historia. No sé, es como los unicitarios que dicen que la Trinidad, no hubo Trinidad hasta el Concilio de Nicea. Y eso no es cierto, no es que no hubiera Trinidad hasta el Concilio de Nicea. Había Trinidad, es decir, dentro de la teología, por supuesto, en un desarrollo antes del Concilio de Nicea. Pero por cuanto, ¿verdad?, había oposición contra esta sana doctrina, entonces en el Concilio de Nicea, se discute el caso. Eso fue lo que pasó en Yamnia. Así se crea que hubo un concilio o así se crea que hubo movimientos rabínicos, varios rabinos en esa época en Yamnia, en la región que se reunieron, tómenlo como quiera. Yo sí creo que hubo un concilio de Yamnia, no sé por qué algunos evangélicos ahora le dan por oponerse a ellos, los judíos no se oponen a esto, al menos los que yo conozco, ¿verdad? Pero no sé dónde sacan estas cosas. Pero bueno, aunque no hubo un concilio, aunque simplemente fue una reunión de rabinos simple y determinado que hubo allí, aún así, eso no quiere decir que no había un canon. Bueno, esta objeción ha sido muy fácil de refutar. Así que no quiero irme todavía, ¿eh? No quiero irme todavía. Pero no dijo más nada. Así que voy a cerrar el video aquí. Pero no se vayan, que voy a abrir otro. Voy a abrir otro. Y esta vez desenmascarando al rincón apologético, a Santiago Alarcón. Desenmascarando pero completo. No se lo pierdan, porque hoy vamos a desenmascarar por completo. Lo vamos a exponer por completo al rincón apologético, al amigo Santiago Alarcón. Así que por favor quédense cerca del canal, compartan este video por favor, para que la gente entienda que la apologética católica es un universo de mentiras. Sin más, nos despedimos. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.